Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. ¿Qué es lo que se denota en torno a los siniestros de tránsito y lo que conlleva esto en lo que significa lógicamente el tema de heridos y también de personas que fallecen en estos accidentes de tránsito? Es un tema que lo vamos a abordar en esta programación a través de un documento que ha sido publicado y que tiene que ver con un anuario de la seguridad vial y los siniestros de tránsito en el país. Pero también iremos profundizando en lo que significan las principales ciudades como son Quito y Guayaquil. Para hablar de este tema hemos invitado al licenciado Guillermo Abad, él es presidente de Justicia Vial. Con él vamos a desglosar todos estos temas que son realmente de mucho interés. ¿Por qué son los accidentes? ¿Qué es lo que está causando? Es una de las causas más altas en lo que significa mortalidad en nuestro medio. No se olvide que Frente al Personaje está en las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Ayúdenos, suscríbanse al canal, dennos sus likes, hagan sus comentarios. Esto enriquece la programación para seguir haciendo un periodismo responsable. También este programa va a ser retransmitido a través de Radio Metropolitana, la 1240 en AM. Y en Facebook por Passion TV Digital los días sábados y domingos, por Passion TV Digital, los días sábados y domingos. Así es que atentos con estos medios también que están uniéndose a esta programación, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias al apoyo también de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y la puntualidad en la entrega. No se olviden, si usted necesita este tipo de muebles, en Son Ideas, sillas y sofás que son personalizados. Asimismo, también gracias al apoyo de Rapifrenos Professional Brake Service. Si tiene alguna cuestión con su vehículo en los frenos, ya sabe a dónde tiene que ir. Gracias, Guillermo, por estar en esta programación. Gracias a ti, Osvaldo, gentil. ¿Y cuál es el contexto de este anuario de seguridad vial y siniestros de tránsito? ¿Qué es lo que podemos encontrar en este anuario? Sí, la Agencia Nacional de Tránsito el 7 de mayo pasado lanzó el tercer anuario de seguridad vial, porque del 2023 es el tercero, conjuntamente con la iniciativa Bloomberg, y es una herramienta bastante valiosa e interesante para los estudiosos de la seguridad y la siniestralidad vial en el país, en vista que te da la tasa de mortalidad, de morbilidad, de siniestralidad, la causalidad de los siniestros, y pues nos permite hacer un análisis más profundo de lo que está sucediendo en el país. No obstante, algo que sí nos sigue preocupando a los que estamos estudiando la seguridad vial en el país es la diferencia que existe entre el dato oficial versus el dato real, tanto en la tasa de mortalidad, siniestralidad y morbilidad. Es así, por ejemplo, que en este último anuario se establece un número de fallecidos de 2.373 muertos, que es el dato oficial. Por siniestros. Por siniestros de tránsito en el país, por siniestros de tránsito. No obstante, la Organización Mundial de la Salud también para el año 2023 saca su informe, su reporte mundial, y resulta que tiene 22 muertos por cada 100.000 habitantes, que equivale a 4.000 fallecidos. Hay esa diferencia. Tienes una diferencia de prácticamente el 68%. Claro, tienes una diferencia bastante abultada, ¿no? En este caso. En el 2002, el anuario determinó 2.200 muertos y los datos del INEC a través de ESTRA, que es la estadística de transporte, estableció 3.580 fallecidos, es decir, una diferencia del 62%. La gente se preguntará por qué tanta la diferencia, por qué tanto margen de error. Y la respuesta está en la metodología para levantar la información o para registrar la información. Todavía seguimos teniendo una validez del parte policial de 30 días, cuando en lo que establece la norma internacional es mínimo 30 días y no 24 horas. 24 horas tiene el parte policial actualmente. Esto quiere decir que una persona que fallece después de las 24 horas
en la estadística quedó como herido cuando en realidad Claro, ya pasó a ser fallecido. ya no le toman en cuenta como fallecido, ¿no? Efectivamente. Pero estas cifras son alarmantes, lo que está pasando en el país, Guillermo. Por supuesto que sí, a veces las personas... Parece que, por ejemplo, los fallecidos, los muertos por accidentes de tránsito, por siniestros de tránsito, vienen a ser un índice realmente importante dentro de la mortalidad del país. Por supuesto, y a veces pensamos que lo que está sucediendo en el país es algo normal, porque no lo comparamos con el mundo, pero cuando empezamos a comparar con el mundo y vemos nuestra tasa de mortalidad en relación con otros países cercanos inclusive, nos damos cuenta que es demasiadamente alta. Hay que recordar que la OMS en el año 2013, cuando hizo la evaluación a nivel mundial y lo publicó en el 2015, Ecuador apareció entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad en el mundo, exactamente en el puesto 17º, con 27 muertos por cada 100.000 habitantes. Ahora tenemos 22 muertos por cada 100.000 habitantes, lo que quiere decir que todavía seguimos en ese ranking que no nos debe generar ningún tipo de orgullo, y consecuentemente ahí podemos recién tener una idea que lo que está sucediendo en el país es algo totalmente anormal, y lo más preocupante es que estos siniestros son totalmente prevenibles, predecibles y evitables si es que se aplicara lo que establece en la norma jurídica, que dicho sea de paso, la norma jurídica que tenemos es aplaudida por los organismos internacionales porque acoge más del 90% de las sugerencias dadas por la Organización Mundial de la Salud, pero también es criticada porque esta normativa no se aplica en más de un 50%. Ya, ¿y qué dice esta normativa respecto a este tema? ¿Por qué tantos siniestros? ¿No? Hay que diferenciar entre accidentes y siniestros en este sentido, ¿no? Lo que pasa en el país, Guillermo. Justamente porque la norma no se ha aplicado. Mira este ejemplo. En el año 2016, producto del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, se crea una comisión especializada de seguridad vial en la Asamblea Nacional para que trate la reforma a la ley. ¿Y por qué la ley de transporte está en continuo cambio? Porque a nivel mundial está en continua evolución el transporte. Hace 10 años atrás no se hablaba de los scooters, por ejemplo, y ahora es ya prácticamente un medio de transporte. No se hablaba de la movilidad sostenible, o se hablaba muy poco, ahora está en boga en el país y tiene que ser aplicada. Entonces, eso motiva a que la normativa esté continuamente reformándose y evolucionando. Pero ¿qué es lo que sucede? En el 2016 empieza a ser tratada la ley y en el 2021, 5 años después de que fue socializada, analizada, acogió todas las sugerencias de los diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales, y tenemos una ley que se promulga el 10 de agosto del 2021. Esa propia ley establece que en 6 meses debía haberse emitido el reglamento para aplicar lo reformado. Así es. Y resulta que llevamos 2 años y medio sin que tengamos un reglamento. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. ¿Qué hay de por medio para que no se promulgue un reglamento de una ley? Bueno, me parece que puede ser voluntad política, puede ser que no le están dando la importancia que se merece, cuando al país le tomó 5 años reformar una ley. Y tampoco veo que haya ningún organismo de control que esté auditando, en este caso la Contraloría, y preguntándole a las autoridades que estaban a cargo de emitir el reglamento qué es lo que sucedió. Porque detrás de un siniestro de tránsito no solo hay vidas humanas, hay una gran pérdida para el Estado, y eso le debe interesar a Contraloría. $1.200 millones le cuesta al país los siniestros de tránsito anualmente, $60.000 cada siniestro. ¿Qué podrían ser evitados? 1.200 millones, ¿qué se podría haber hecho con esa plata, ¿no? que se pierde? Por supuesto, creación de más infraestructura vial segura, creación de una gran cantidad de hospitales que tengan sistemas o áreas de traumatología justamente para tratar a las víctimas de siniestros viales. Es decir, es una gran cantidad de dinero que el país pierde y que seguirá perdiendo porque las herramientas para poder mitigar los siniestros aún siguen sin aplicarse porque no tenemos un reglamento. Ya, ¿y este reglamento es necesario para aplicarle la ley, Guillermo? Por supuesto. Entonces, si no tenemos reglamento, ¿cómo está esta ley vigente en este momento? Miren, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de artículos que están relacionados con el control y la gestión del transporte y el tránsito a través de sistemas tecnológicos. Lo que el mundo evoluciona y avanza para tener
un mejor control en el tránsito, en la movilidad, en el transporte, a través de medios tecnológicos. Está en nuestra ley, pero no se puede aplicar porque no tenemos el reglamento. La ley nos dice el qué hacer, el reglamento el cómo hacerlo. Y ese cómo hacerlo es el que justamente está el Estado en deuda con la sociedad. Pero esta ley está acorde con los cambios que tenemos, que tú mismo lo decías. Hay nuevas modalidades de transporte, hay un nuevo sistema, un sistema ferroviario como es el Metro de Quito. ¿Esta ley es aplicable en este momento o ya han pasado 2 años y medio, ya van a llegar casi 3 años sin reglamento y se tendrá que hacer una nueva reforma de pronto? Mira, qué curioso y qué bien traído a colación tu comentario, estimado Osvaldo. En este momento ya se está hablando en la Asamblea Nacional de reformar lo reformado y aún no tenemos siquiera reglamento para aplicar lo que se reformó. Entonces, sí, pueden existir que se necesiten hacer ya ciertos ajustes porque ya vamos a tener 10 años desde que se inició el tratamiento de la ley, pero con lo que se tiene actualmente reformado es de mucha ayuda, inclusive para la autoridad, porque la autoridad, ¿qué necesita para poder planificar una ciudad, para poder planificar un país? Información, necesita datos. Y esos datos actualmente son recogidos de manera manual en la mayoría de las ciudades. El Plan Maestro de Quito, por ejemplo, para poder tener... El Plan Maestro de Movilidad. De Movilidad de Quito. Para poder tener esa información, tuvo que pasar 2 años recolectando información a través de encuestas de origen-destino de manera manual. Si se tuviese esta tecnología sensorizada la ciudad o el país y se pudiera recoger esa información, la tendríamos en línea, la tendríamos en tiempo real y le permitiría a la autoridad planificar de mejor manera. Punto 1. Punto 2, en temas de control de transporte y de tránsito, principalmente en las vías. Estamos en este momento bajo el amparo de un control a través de agentes de tránsito que es factor humano que puede caer en la subjetividad y consecuentemente en la discrecionalidad y por ende en la corrupción. Para mitigar todo eso se tienen sistemas de control a través de medios tecnológicos que generan pruebas plenas, objetivas, sin ningún tipo de discrecionalidad, que lo que permite inclusive con esa prueba plena es que el juez pueda sancionar. Tú estás hablando de manera hablando de implementación de cámaras, implementación de radares. Por supuesto. Que pueden morigerar un tanto lo que ocurre en este momento, excesos de velocidad, conducción en estado etílico y otro tipo de, hasta delitos de tránsito, ¿no? Sí, por ejemplo, la propia ley determina la posibilidad de tener lo que conocemos como tercera placa, que no es otra cosa que un dispositivo de radiofrecuencia. Y que ahora ya se está hablando acá en Quito, al menos se está hablando de la tercera placa. Exactamente, que se lo pone en el vehículo y este vehículo automáticamente es visible a través de todos estos detectores electrónicos, magnéticos, fotográficos que están en la ciudad o en el país. Y esto es importante inclusive para temas de seguridad ciudadana, porque un vehículo que puede ser fantasma en las condiciones que estamos actualmente, pero un vehículo que está bajo un amparo de un control telemático, automáticamente se hace visible. Entonces, si una persona tiene este tag, este sticker, este adhesivo en el vehículo, al recorrer las calles de una ciudad o de un país, continuamente está siendo detectado y se podrá determinar excesos de velocidad, se podrá determinar si el vehículo está robado, en el caso de Quito, si es que está en restricción vehicular con pico y placa, si es que el vehículo ha sido adulterado sus placas. Se pueden cobrar peajes urbanos, se pueden cobrar peajes de zonas periféricas. Es decir, es una gran herramienta y lo que va a permitir es, además de tener un control en la gestión del transporte del tránsito, tener una información de los orígenes destino de cada uno de los usuarios de las vías, lo que le permite a la persona... ¿Ahí pueden detectarte las infracciones que cometas? Por supuesto. En el ámbito del tránsito. Por supuesto. Mire... excesos de velocidad. Te pasaste una luz roja. Y automáticamente sabes qué vehículo fue en tiempo real. Esto inclusive en temas de gestión de tránsito para las ciudades, ustedes hemos hablado de los semáforos inteligentes o de las olas verdes. Esto funciona justamente así. ¿Qué es lo que hace estas poderosas software, estas poderosas plataformas al recoger toda la información? En el caso de flujos de tránsito, verifica la carga vehicular de toda la ciudad
relaciona con la capacidad de la vía y ahí enciende los semáforos y le da luz verde al que más carga vehicular Claro, tiene y versus, esto es lo versus los importante que no de la tienen. tecnología, ¿no? Por supuesto. En este caso. Pero, ¿cómo puede frenar la tecnología lo que estábamos comentando, esta incidencia de los siniestros de tránsito y la cantidad de un porcentaje bastante elevado de muertos, pues, que se dan en los siniestros de tránsito? Tú hablas de 4.000 en el año 2023, ¿no? Sí. Aplicando la fórmula que está dada y conocida mundialmente, la seguridad vial no es una acción sino un resultado. ¿Resultado de qué? De la sumatoria de dos factores. La organización del transporte más el control del transporte y el tránsito. La organización del transporte, que también es un tema bastante complejo y que también tenemos muchos retrasos, es uno de los factores. El segundo factor es el control del tránsito. ¿Y cómo se lo hace? A través de la tecnología. Sumas estos dos factores y tienes una seguridad o una movilidad segura adecuada. A esa movilidad segura se la fortalece con acciones a favor de ella, como por ejemplo capacitaciones, como campañas de comunicación, se le va fortaleciendo. Pero si no cumplimos con la organización del transporte, y con el control y la gestión del transporte de tránsito a través de medios tecnológicos, no vamos a tener esta movilidad segura. Por eso es importante que se trabaje en estos dos factores. Y la ley recoge esta fórmula y la transforma en un articulado donde se determina claramente cómo se debe organizar el transporte y cómo se debe controlar y gestionar el transporte y el tránsito. Ya, pero a ello tienes que sumarle responsabilidad de los propios conductores, de los usuarios de las vías, para respetar la ley, para entrar en este tema de la modernidad, de la tecnología. Pero, ¿cómo haces eso? Si tú ves que hay conductores que cada fin de semana tienen siniestros porque conducen en estado etílico. Lo que tú acabas de decir también es muy bien traído a colación. ¿Por qué razón? Otro incumplimiento de la ley es la falta de capacitación a todos los actores viales. La ley claramente determina desde el año 2008 que la asignatura de educación vial debe ser obligatoria dentro del pensum de estudios tanto en instrucción primaria como secundaria. Eso nunca se ha cumplido. En el caso de los conductores, que generan el 92% de los siniestros entre profesionales y no profesionales dentro del análisis del factor humano, ¿cómo puede ser posible que de la siniestralidad de los conductores en el país, el 92% se enmarque dentro de la impericia y de la imprudencia? Es decir, los conductores aquí generan siniestros porque estaban distraídos en el celular. Generan siniestros porque no respetan las señales de tránsito, se cruzan el pare, se cruzan el rojo. Los siniestros de tránsito han aumentado en 2 puntos porcentuales por exceso de velocidad. O sea, ¿cómo se puede entender que un conductor que debería estar, según la ley, capacitado, formado y tecnificado, cometa siniestros de tránsito por impericia, que no es otra cosa que no saber conducir, y por imprudencia, que no es saber medir el riesgo? La impericia y la imprudencia son las causas más, digamos, más elevadas para los siniestros, o son las fallas técnicas de los vehículos, no sé. La causalidad de la siniestralidad vial en un 96% está dada por el factor humano, en un 96%. Apenas un 4% son factores exógenos como el clima, el mal estado de la vía o falla mecánica. Si nosotros analizamos ese 96% solo del factor humano, vamos a determinar que el 92% de los siniestros causados por las personas están en manos de los conductores. El 8% restante son los otros actores viales como peatón, ciclista, pasajero. Consecuentemente, algo está pasando con los conductores, tanto profesionales como no profesionales. Y eso... Pero ¿qué es ese algo, Guillermo? ¿Qué es lo que está pasando con los conductores? La falta de capacitación, formación y tecnificación. ¿Y quiénes son los encargados de capacitar, formar y tecnificar? Las escuelas de conducción, tanto profesional como no profesional. Entonces, aquí algo está sucediendo y la Agencia Nacional de Tránsito tiene que empezar a dar respuestas a estas interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo puede darse el caso que escuelas pequeñitas que no tienen capacidad para 80, 100 alumnos, tienen 2 o 3 vehículos, empiezan a entregar títulos de conducción profesional o certificados de aprobación de cursos para los conductores no profesionales por cientos y hasta por miles? No se entiende, algo está sucediendo ahí.
A eso súmale la vulnerabilidad que tiene el sistema tecnológico informático de la Agencia Nacional de Tránsito, en donde fácilmente puedes tú recuperar puntos de justamente esos conductores que obtuvieron una licencia muy posiblemente de manera irregular y que las pierden en contadas semanas. Pierden rápidamente los puntos, pero en un abrir y cerrar de ojos recuperan. Recuperan. ¿Tú le ves que hay factores también de corrupción en ese sentido? Sí, sin duda alguna. En algún momento hiciste una denuncia bien fuerte, pues, ¿no? La entrega de licencias de conducir profesionales, inclusive, que eran fraudulentas. Claro. Han habido denuncias de la Agencia Nacional de Tránsito. Pero ¿en qué han parado todas estas cosas? En el caso de las licencias profesionales, logramos cerrar las escuelas desde el 2003 al 2008, por 5 años, todas las escuelas profesionales del país, porque se demostró ante las Cortes de Justicia, con sentencias inclusive, de que personas que nunca habían ido a la escuela obtuvieron un título profesional. Personas que recibieron su título profesional a vuelta de correo, hacían el depósito y les llegaba la licencia, no conocían la escuela. Y habían escuelas que no tenían ni pizarrones, ni pupitres, ni vehículos, y sin embargo entregaban títulos por centenares y por miles. Eso ahora se ha contagiado de la información que estamos recopilando también en las escuelas de conducción no profesional. Entonces, hay que preguntarle a la Agencia Nacional de Tránsito cuáles son los controles, cómo se están realizando los controles. ¿Se ha generalizado en este caso el hecho de que tú no vayas a seguir el curso, sino que deposites en la cuenta y ya te entregan el brevet para sacar la licencia de conducir? Efectivamente, a vuelta de correo, tal cual como lo digo, se está recibiendo una licencia. Entonces, esto hay que empezar a descubrir, a preguntarle a la Agencia Nacional de Tránsito. ¿A quién le corresponde esto? ¿A la agencia? Claro, la Agencia Nacional. ¿O a entes que son privados como ustedes, pero que están inmersos dentro de este tema? Nosotros como veeduría, Contraloría Social y como observatorio, tenemos esa capacidad de ir haciendo estos cuestionamientos, haciendo estas preguntas y esperar las respuestas adecuadas y publicitar esas respuestas que la Agencia Nacional de Tránsito nos pueda dar para determinar qué es lo que está sucediendo. Porque todo el esfuerzo que se pueda hacer jurídicamente hablando en reformar una ley se diluye con este tipo de acciones que derivan en esta alta siniestralidad y en esta alta causalidad generada por los conductores porque no se está teniendo un buen control por parte del organismo encargado para no que... no están sacando al mercado conductores a conciencia, conductores que sean respetuosos, conductores que salgan como tienen que conducir. Porque muchos... Manejar es muy simple, conducir es la cosa. Exactamente, y eso es lo que tiene que determinarse. Las personas quizás pueden pensar, los que nos están escuchando, que manejar y conducir es lo mismo, ¿no? Y es una cosa totalmente distinta. Manejar es saber operar una máquina, que en este caso es un vehículo, saber acelerar, frenar, girar, meter marchas. Eso de ahí es manejar, pero conducir, la definición técnica es tener el control sobre las fuerzas físicas que intervienen en el desplazamiento del vehículo. Es decir, una persona que realmente sabe conducir va a saber cuál es la consecuencia de tomar una curva a más velocidad de lo que está permitido en el límite de velocidad para esa curva. ¿Por qué? Porque sabe que hay fuerzas físicas que intervienen en el giro del vehículo en esta curva. Y si es que se viola el límite de velocidad para esa curva, va a actuar las fuerzas de centrífuga, la centrípeta y la falta de fuerza de tracción y consecuentemente vamos a tener un vuelco. ¿Quién, digamos, dentro de lo que significa los siniestros de tránsito, quiénes tienen más incidencia? ¿Los conductores que tienen el documento profesional o los que tienen la licencia que antes la conocíamos, la tipo B, la conocíamos como la Sportman, ¿no? Ahí hay que hacer un análisis más profundo, porque tú tienes que ver el siniestro de tránsito desde el tipo de vehículo, un análisis desde el tipo del vehículo y desde el tipo de licencia. Y vamos a darnos cuenta que la incidencia del transporte de los conductores profesionales es bastante alta. ¿Por qué? Si nosotros revisamos la estadística, tenemos alrededor de 2,5 millones de licencias entre profesionales y no profesionales. De esos 2,5 millones de licencias, alrededor de 1.700.000 son no profesionales y la diferencia son profesionales. Pero esa diferencia, que es apenas de 800.000 licencias, son capaces de generar el 47% de los siniestros.
y el 53% están en manos de no profesionales, pero tienen mayor cantidad de licencias. Claro, porque a veces un conductor profesional te dice, bueno, pero si los que causan más siniestros son aquellos de los vehículos particulares, vehículos pequeños. Sí, ahí hacemos el análisis, en cambio, por tipo de vehículo. Si vamos a la estadística, hay 3 millones de vehículos en el país, de los cuales el 6% de los vehículos corresponde a transporte público y comercial. Y ese 6% genera el 13% de siniestralidad, ¿no? Es decir, cuando se dice que el transporte que mayor siniestralidad genera es el particular con el 87%, claro, sonaría como que ahí está la mayor cantidad de problemas, pero hay que analizar cuántos vehículos se tienen. Ese 13% es generado por apenas del 6% del parque automotor. Y la Organización Mundial de la Salud claramente establece que cuando hay una diferencia excesiva entre la tasa de motorización versus la tasa de siniestralidad, es una aberración. Es decir, tenemos pocos vehículos, pero generamos una alta siniestralidad. Todo eso deriva en varias causas, o se originan en varias causas, y una de esas es la falta de capacitación, formación y tecnificación. Luego viene la falta de organización de transporte, cuando tienes las consabidas competencias en las vías, tanto locales como nacionales, por el excesivo número de vehículos del transporte público y comercial. Tienes el problema en las ciudades con los conductores particulares o no profesionales, porque al no estar capacitados son capaces de utilizar las aceras o las ciclovías como rutas de desfogue. Entonces, son cosas que se pueden cambiar si se trabaja en la capacitación, formación y tecnificación. Se trabaja en ese aspecto, pero mira que se redujo prácticamente el tiempo para formar un conductor profesional. Antes eran 2 años, si no estoy equivocado, en el que tú al menos sabías que de pronto salías aprendiendo alguna cosa hasta mecánica y la conducción de un vehículo. Y para ascender de categoría pasaba algún tiempo, ahora no. Se redujo el tiempo a 6 meses y tú tienes ya un conductor profesional. Sí, eso fue realmente una puñalada por la espalda a la seguridad vial. Esta reforma se dio en el año 2011 y se llamó la especialización de las licencias. Cuando antes, como tú bien lo decías, primero tenías que ser 2 años licencia tipo C para conducir un vehículo de cierto tonelaje, luego pasabas a una licencia tipo D y luego a una tipo E, que ya era poder manejar un tractocamión. Es decir, después de 6 años tenías el conocimiento, la experiencia, la formación psicológica inclusive, para entender la responsabilidad de estar al frente de un camión de más de 20 toneladas. Pero resulta que ahora, a los 18 años, con un curso intensivo de 6 meses, ya puedes manejar una tractomula, cuando no se tiene esa formación, porque, ojo, no solo es capacitación, es formación y tecnificación. Y formar justamente implica ir dando paso a paso, ir entendiendo lo que implica estar detrás de un volante y la responsabilidad que se tiene, y ahí vas formando a la persona. ¿Tú no avisoras una reforma al respecto? Que los señores asambleístas de pronto hagan un poco de conciencia, pues, en lo que significa la seguridad vial en el país y la formación de conductores. Es importante que los señores asambleístas se den cuenta que una ley de transporte, tránsito y seguridad vial no puede ser permisiva. Y la ley del 2008 a la ley actual, con sus reformas, ha ido cada vez siendo más permisiva. Recordemos la licencia por puntos. Antes perdías los 30 puntos y podías recuperar en una sola ocasión. Ahora tienes una infinidad de posibilidades para poder recuperar esos puntos, y eso desdice la idea de mejorar la seguridad vial. En otros países la intención es sacar de las vías a las personas que están generando siniestralidad. Acá se les da una nueva oportunidad. Y eso es un acto más político que técnico. Y lo que, reitero, deriva es en alta siniestralidad. Creo que la Asamblea actualmente, como institución, tiene que preguntarle a las autoridades que están encargadas de emitir el reglamento por qué no lo han hecho. Es decir, es inconcebible pensar de que ya se quiera reformar lo reformado si es que todavía no hemos tenido el reglamento. Es decir, aquí hay una clara violación, una violación a lo que dispone la ley. Deberían haber las autoridades de control, pues, que entren a y deberían ya empezar a haber sanciones, porque creo que los ciudadanos hemos sido muy pacientes al decirles, ¿para cuándo el reglamento?
¿Para cuándo el reglamento? Y resulta que llevamos 2 años y medio de un incumplimiento y que no exista ningún tipo de sanción a las autoridades, pues sí nos parece que ya es algo sorprendente. Ahora, en un inicio, cuando se dio este boom de estas reformas y de lo que se tenía que hacer en la formación de conductores, ya estamos viendo los resultados. La siniestralidad es alta en el país, la incidencia, la mortalidad es igualmente alta. Me parece que es la segunda o la tercera causa de muertes en el país. Iban a participar las universidades, pues, ¿te acuerdas? Que decían las universidades la malla curricular y que las universidades van a ser las encargadas inclusive de formar conductores. ¿Qué pasó con eso? Mira, bueno, yo siempre decía, no importa quién sea el que forme, el que capacite o el que emite el título, lo importante es el cómo lo hagan. Y cuál es el control para esas instituciones, porque puede ser cualquier institución, pero si es que esa institución tiene falencias, que también se ha dado en institutos, también han habido denuncias de ciertos institutos que tienen esta capacidad de hacerlo, ya no solo de las escuelas regentadas por los sindicatos de choferes o las escuelas de conducción no profesional, y han caído en la misma tentación de que es más fácil vender el certificado o el título que capacitar a las personas. Y también los usuarios. Los usuarios, cuando ven que hay que seguir un proceso para obtener la licencia y por acá tienes la posibilidad de sacarlo por debajo de la mesa, pues lo hacen, ¿no? Entonces también ahí hay una corresponsabilidad del estudiante, del aspirante. ¿Y eso por qué se da? Porque no tenemos una conciencia, no sabemos o no entendemos. Pero igual quien te entrega la documentación, pues prácticamente te están vendiendo, entrando en temas de corrupción. Por supuesto, ahí hay un delito que es el tener una falsedad ideológica, el hacer uso de un documento que ha sido forjado, de un documento que no es real, la utilización de documentos públicos y privados falsos, es decir, hay una concurrencia de varios delitos, que eso ya se lo determinó en algún momento cuando hicimos la denuncia en las escuelas de conducción profesional, y que lleva ya a otro tipo de análisis jurídico. Pero creo que esto se puede erradicar primero con un control por parte de la Agencia Nacional de Tránsito y respondiendo la agencia a estas inquietudes que ya las vamos a formalizar en el sentido de cuántos alumnos se han brevetado, cuántos alumnos han recibido títulos de profesionales, cuántos han recibido títulos no profesionales o certificados, en qué número, cuántos por escuela, y ahí tú vas a empezar a darte cuenta que habrán ciertas escuelas que no tienen la capacidad para tantos alumnos, pero curiosamente han emitido una gran cantidad de licencias. Sin tener la infraestructura inclusive, ¿no? Por supuesto. Para efecto. Ese tipo de trabajo tienen que hacer. Hay que profundizar y hay que investigar también estos temas. Por supuesto, esa es la función de las organizaciones ciudadanas, es la función de la sociedad civil, y pues nosotros estamos comprometidos. ¿Tú crees que también haya una penetración de mafias internamente en este sentido, en ese aspecto de las licencias, de los permisos de conducir? Una mafia, jurídicamente hablando, es un grupo de personas que se organiza para cometer un criminal negocio. Y esto es un criminal negocio y posiblemente lo existan. Entonces lo que hay que es determinar cuáles son, en dónde están y que la función correspondiente actúe. Pero no podemos seguir jugando con la vida de las personas, porque al paso que vamos, y eso es un tema importante de indicarlo, Justicia Vial y Covial ha venido analizando las estadísticas de siniestralidad vial por más de una década. Y resulta que en estos últimos 15 años que hicimos de la última evaluación, que es parte del boletín que enviamos, resulta que la tasa de crecimiento anual en siniestralidad, morbilidad y mortalidad es sostenida y con una tendencia a la alza. Es decir, el siguiente año vamos a tener más siniestros, más heridos y más muertos, ¿no? Porque esa es la tendencia desde hace 15 años. Y el Estado como tal no ha tenido la capacidad de parar esta tendencia, mucho menos revertirla. Es un dato curioso, si se fijan en la siniestralidad, inclusive en pandemia tuvimos una alta siniestralidad cuando no había circulación de vehículos. De pronto puede ser en este caso por que la ley es muy permisiva, que la ley de pronto no es coercitiva como debería ser para sancionar estas infracciones, para sancionar, para juzgar también este tipo de delitos de tránsito.
Mira, creo que en la parte de ley de transporte y otra cosa es el COIP, El COIP, claro. el gran problema es el que no se está cumpliendo. Y esto deriva también en una falta de control. Y ahí vamos al COIP. En el COIP tú tienes un proceso judicial. Y el juez, para poder sancionar, el fiscal, para poder investigar, necesita tener evidencias y tener pruebas plenas. Y si no tienes la prueba plena, entonces vamos a caer en una posible permisividad de la sanción, e inclusive se ha podido determinar el último dato que conocimos, que de todos los casos de siniestros de tránsito, de juicios de tránsito, el 92% quedaba en la impunidad, es decir, no llegaban a sentencias, porque justamente llegaban a acuerdos extrajudiciales o los fiscales no continuaban con la investigación o simplemente no se tenía una prueba plena para sancionar. Y esas pruebas plenas, ¿cómo se las consigue? No a través de los testimonios de un agente o de un policía de tránsito, sino a través de registros fotográficos electrónicos. Claro, la tecnología que es necesaria. Porque como tú dices, el gran porcentaje queda en la impunidad. Hay conductores que generan siniestros tenaces, con pérdidas humanas, pérdidas materiales, y al poco tiempo están afuera, pues, y están conduciendo. Efectivamente. ¿Cómo entiendes esos temas con la ley de tránsito y con el COIP? Que justamente no ha existido esa prueba plena que le pueda dar al juez la posibilidad de sancionar de manera efectiva. Porque claro, un juez ante una investigación que la lleva el fiscal y donde el fiscal no tiene la contundencia para determinar que tal o cual persona cometió tal o cual delito, pues entonces el juez simplemente tendrá que ser permisivo porque no tiene la prueba plena. Pero si existe, por el contrario, si existe esa prueba plena, el juez no tiene a dónde irse y tiene que sancionar con la máxima severidad del caso. Mira, en el tema del alcohol, por ejemplo, una persona que haya generado una víctima mortal en un siniestro que estaba bajo efectos del alcohol, dependiendo del grado alcohólico, son de 8 a 12 años de prisión y no lo debería sacar nadie. Sin embargo, los ves en muchos de los casos y en casos que han sido de conocimiento público que al poco tiempo están fuera. Hay gente que no ha ido ni siquiera a la cárcel, Guillermo. Exactamente. Es porque la ley es permisiva, tiene sus hay las triquiñuelas que puedes utilizar, sus recovecos, y por ende pues la ley no es implementada, no es aplicada. Efectivamente, o cuando las personas saben que están en estado etílico y no se dejan hacer la prueba y consecuentemente el procedimiento empieza por parte de la gente empieza a ser vulnerado, cuando la gente tiene la plena potestad de grabarlo, de filmarlo y determinar a través de esa filmación de que estaba en estado. La prueba plena que se necesita. Pues, ¿no? Sí, en este caso la prueba plena sería una alcoholemia, un alcotest, pero si no se quieren dejar hacer, el filmarle y hacerle ciertas preguntas que van a determinar si es que está en sus cabales, pueden servir también como prueba plena. Claro. Pero cuando no se hacen esos procedimientos y empiezan los arreglos fuera o al margen de la norma, pues se empieza a generar un ambiente de impunidad. Y detrás de una víctima de un siniestro de tránsito, además de tener el dolor por la pérdida de un familiar, empieza a tener ya hasta un problema psicológico, emocional y hasta económico, porque en muchos de los casos las personas pierden por el rango de estadístico que tenemos, personas que están en plena productividad fallecen y pues además generan un problema económico en esas familias. ¿Qué ciudades son las que mayor incidencia tienen en los siniestros de tránsito y en la mortalidad? En temas de siniestralidad, Guayas es la primera provincia, la segunda es Pichincha, y en temas de mortalidad, el cantón con mayor siniestralidad es Quito. Y aquí hay un tema curioso. O sea, con mayor mortalidad. De mortalidad. Mortalidad es Quito. Es Quito, el cantón Quito. ¿Y las causas fundamentales? Es en el 22% de los siniestros de tránsito están dados por el no estar atentos al tráfico, es decir, estamos distraídos, estás con el teléfono, el mayor distractor es el 22%, el 18% por no respetar las señales de tránsito, es decir, nos cruzamos del rojo, el cede del paso,
como si no pasase nada. El 17% es la velocidad, es decir, hemos subido 2 puntos en este rubro. Y si sumamos las otras causalidades, el 92% de los siniestros, sumadas estas causalidades, está en manos de los conductores. Yo te quería preguntar en ese sentido, el tema del consumo de alcohol, por ejemplo. ¿Incide también en esta siniestralidad? Sí, dentro de la estadística que nos sí, estás está en el 8% el consumo del alcohol. Ha disminuido en relación a otros años, pero sigue siendo una causalidad generada por la persona, porque no es el vehículo el que se embriaga, es el conductor el que se embriaga. Entonces, la velocidad no la genera el vehículo, la genera el conductor. Toda esta sumatoria de causalidades, reitero, suman el 92% de causalidad dada por el conductor entre profesional y no profesional. Y en el caso de Quito, que es la primera ciudad de mayor mortalidad, la provincia tiene cerca de 4.400 siniestros. De esos 4.400, el 89.5% de los siniestros está en el cantón Quito, es decir, 4.000 y un poco más. Esos siniestros de esos 4.000 se concentran en un 10% en una sola vía, que es la Simón Bolívar. ¿Por qué? Oye, por algo la llaman la vía de la muerte, ¿no? A la Simón Bolívar. ¿Por qué? ¿Por qué es la Simón Bolívar tan peligrosa? Porque ahí transitan 75.000 vehículos diarios. De esos 75.000 vehículos, el 40% son vehículos de más de 3.5 toneladas. O sea, grandes. Vehículos pesados que necesitan tener otro tipo de tratamiento. En una vía en la que puedes, a pesar de que el límite máximo de velocidad es de 100 kilómetros por hora, es una vía que puedes superar fácilmente los 100 kilómetros por hora, inclusive por vehículos pesados. Entonces ahí es cuando necesitamos mayor control. Pero resulta que los controles en esta vía a través de radares no tienen la efectividad del caso, porque los que transitan diariamente por ahí ya saben en dónde están los radares, reducen la velocidad, pasan el radar y vuelven a acelerar. Por eso la tecnología que establece la nueva ley y que esperamos que se dé en el reglamento, pero no hay puede tener radares por tramos. Un poco de resistencia en ese aspecto, lo que tú dices, el tema de los radares. Han habido apelaciones inclusive por el tema de radares en otras ciudades, en Ambato, en Cuenca, porque dicen están descalibrados, nos están cobrando demasiado. Acá hay quejas de que se esconden los agentes para aplicarte el radar. De eso se trata, pues, ¿no? Para frenar, sí, en este caso, los excesos de velocidad. Estamos ahí nosotros confundiendo como sociedad la función del radar, que es aceptada mundialmente para mitigar y persuadir la actitud de las personas que están detrás de un volante en relación con la movilidad, con la velocidad. Esa es la función del radar, pero cómo utilizan el radar es donde está el problema. En los cantones de los gobiernos autónomos descentralizados que están a cargo del control de la velocidad a través de la delegación a un gestor privado de los radares, ahí está el problema, en cómo se entregan esos contratos, en cómo se establecen los límites que debe tener el gestor privado sobre la administración de un radar. Entonces, cuando eso es ambiguo, cuando eso tiene áreas grises, lo que va a permitir es que el radar te empiece a sancionar hasta por lo que respiras, cuando esa no es la función del radar. La función del radar es persuadir, tiene un objetivo de control, no de recaudo. No estoy diciendo que los gestores privados que hacen la inversión no ganen, sí, tienen que ganar porque ese es su negocio, pero tiene que tener un marco jurídico claro que determine cuál es ese retorno de inversión que deben tener. ¿Tú le ves que deberían colocarse más radares en la Simón Bolívar? ¿Cuál es el papel de los agentes de tránsito, todo esto? ¿Cómo tienen que interactuar? Yo creo que se deben poner mayores dispositivos tecnológicos y de mejor tecnología, porque los radares que tenemos actualmente no tienen la capacidad, por ejemplo, de diferenciarte entre un vehículo liviano y un vehículo pesado, y cada uno tiene un límite de velocidad distinto, pero el radar no tiene esa capacidad de diferenciar. ¿Por qué? Porque son radares con tecnologías antiguas.
los radares que se podrían implementar con lo que está establecido en la nueva ley y con el reglamento, podrían ser radares que detectan la placa y en base a la placa correlacionan con la base de datos y determinan si el vehículo es pesado o liviano y ya le pueden sancionar su exceso de velocidad en base al peso del vehículo. Entonces ahí se genera un mejor control. Otra cosa importante, que los radares fijos ya no tienen tanta efectividad porque son conocidos por los que transitan por la vía, y se puede implementar radares móviles o inclusive radares que miden por tramos. Es decir, tú en un tramo de A a B pones en el ingreso un portal y a la salida otro portal y te mide la velocidad de todo el trayecto. Claro. Entonces ahí le controlas todo el trayecto y no solo en un punto específico. Y ahí tienes que mantener la velocidad, porque si sales antes de lo que tenía que ser, estuviste con exceso de velocidad. Efectivamente. Entonces eso es una implementación que se está dando en muchos países y que la nueva ley lo podría permitir a través del reglamento. Y esto sin duda ayuda a mitigar la mortalidad, porque miren, aquí hay una cosa que es importante. Una cosa es la causa del siniestro como tal, que yo le hemos dicho, el estar desatento, el no respetar las normas de tránsito. Esas son las primeras causas de siniestralidad, pero la primera causa de muerte en un siniestro es la velocidad. No es lo mismo siniestrarse a 50 kilómetros por hora que a 100 kilómetros por hora. Las lesiones van a ser mucho más graves. A Simón Bolívar van más allá de 100 kilómetros por hora. Algunos, ¿no? En promedio, algunos. Posiblemente tengamos entre 90 y 100 kilómetros por hora. Por eso, a eso súmale las imperfecciones en la construcción de la vía, súmale situaciones del clima. La Simón Bolívar es una vía bien complicada. ¿Tú estarías de acuerdo que la concesión en esa vía? Sí, estaría de acuerdo, por supuesto, y en tanto y en cuanto también ese proceso de concesión, de delegación, esté también muy bien determinado en los contratos, porque es ahí en donde la iniciativa, que puede ser buena, se puede diluir cuando vemos que pueda suceder algo similar al de los radares, dejamos áreas grises, dejamos temas generales y ahí puede empezar a darse un mal uso del peaje, como por ejemplo que cobres y no mejores la señalización vial, cobres y no mejores el trazado vial. Los contratos deben ser muy claros. Exactamente. Pues, en este caso. O si es que vas dentro del contrato a tener el control de la velocidad, bueno, pues vamos a determinar los lugares y la tecnología y la manera en cómo se va a implementar esos controles. Tú decías que en lugar de bajar en la incidencia de siniestros y de mortalidad, nos mantenemos y estamos como que al alza en este caso. ¿Cuál es el futuro que tenemos al respecto? No tenemos educación vial hace mucho tiempo. Si hacemos un análisis los niños y los jóvenes antes les daban pues en las escuelas y colegios esta materia. O al menos indicios, habían campañas de educación vial. Si es que revisamos la estadística, porque todo está en revisar y dar lectura a la estadística. Si revisamos la estadística de los últimos 15 años, la tasa de crecimiento anual promedio en siniestralidad, morbilidad y mortalidad está al alza. Lo que nos espera para el siguiente año es que tengamos más muertos, más siniestros y más heridos, considerando inclusive que tenemos un margen bastante alto entre el dato real y el dato oficial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a aplicar lo que la ley determina. Como ejemplo, el que nos ha traído a colación Osvaldo, la capacitación, formación y identificación de los conductores y la capacitación y la instrucción de los usuarios de las vías, empezando desde los niños en instrucción primaria y secundaria. Qué importante que es esto. Seguiremos conversando de estos temas, Guillermo. Siempre un gusto. Y también quisiera conversar de temas de ciudad, de temas que tienen que ver con la reestructuración de rutas y frecuencias. Tenemos un sistema importantísimo en lo que significa el transporte, como es el metro, un sistema del primer mundo. Pero cuando sales a la superficie, seguimos teniendo los problemas con un transporte público que realmente es muy deficiente. Pero por ahora, muy amable. Sí, siempre un enorme gusto y a las órdenes. Gracias al licenciado Guillermo Amad, el presidente de Justicia Vial, aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden
Estamos en las plataformas de Global Opinion, en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter. También nos encuentran en Instagram y también ahora en Spotify. Ayúdennos con la suscripción en el canal, sus likes son importantes y desde luego los comentarios fundamentales para seguir haciendo un periodismo responsable. Este programa también se retransmite por Radio Metropolitana 1240 AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos también gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y puntualidad en la entrega. No se olviden, necesitan muebles bonitos, de calidad, vayan a Son Ideas. Y también en cuestión de frenos, vaya también a Rapid Frenos Professional Brake Service. Si tiene alguna situación con su vehículo en frenos, allá es donde tiene que ir. Gracias por la sintonía, volveremos en las próximas horas con nuevos temas que son de interés para todos ustedes. Felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.